En un pequeño y alado libro, el poeta francés Saint-Jean-Perse, Pájaros, le rinde un homenaje a este hermano con alas, que es el pájaro, y dice: el pájaro, entre nuestros hermanos de sangre, el de vivir más ardiente, conduce hasta los confines del día un singular destino. Emigrante y hechizado por el crecimiento del sol, viaja de noche, al ser los días demasiado cortos para su actividad. En época de luna gris, puebla con su espectro la profecía de las noches, y su grito entonces es el mismo grito de la aurora, grito de guerra santa a cuchillo. En el brazo de su ala el balanceo inmenso de una doble estación, y bajo la curva del vuelo la curvatura misma de la tierra. La alternancia es su ley, su reino la ambigüedad. En el tiempo y espacio que incuba de un vuelo, su herejía consiste en vivir un verano único. Ascetismo del vuelo, el pájaro entre nuestros comensales, el más hambriento de existir. Para alimentar su pasión, trae secreta en él la fiebre más elevada de la sangre. Su gracia reside en la combustión. Ala emplumada del sueño, nos encontrarás por la tarde en otras orillas. Pájaros, de Saint-Jean-Perse. Sobre pájaros hay mucho más escrito de lo que creemos. Los pájaros pueblan este país, Chile. Hay mucho pájaro, hay mucho ornitólogo, hay hombres pájaros, hay historias sobre pájaros, hay pájaros en nuestros jardines, en nuestros oídos, en nuestra infancia. Estamos llenos de pájaros, en el alma. Y para conversar sobre esos pájaros, para tener una guía en el camino, nos acompaña Lorenzo Ayapam, poeta, hombre pájaro mapuche, que ha escrito un hermoso y pequeño libro que tiene ahí en sus manos 20 poemas alados, y Ricardo Rossi, ecólogo y filósofo, que ha publicado esta guía multiétnica de aves, de los bosques templados en Sudamérica Austral. Un libro verdaderamente notable, en la que de alguna manera se mezcla la descripción de los pájaros con las historias y las leyendas que se han tejido en torno a ellas en el pueblo yagán y en el pueblo mapuche. Muchas gracias, Lorenzo y Ricardo, por estar aquí en esta nueva belleza, o belleza nueva. Quisiera primero partir preguntándote, Ricardo, tú eres ecólogo y filósofo, una curiosa mezcla, interesante mezcla. ¿Cómo llegaste a interesarte y apasionarte por los pájaros de los bosques templados de Sudamérica Austral? Bueno, gracias por este programa y por compartir aquí con el maestro Lorenzo. Extraña mezcla y no tan extraña la de ecólogo y filósofo. Desde chico me han gustado los pájaros. Mi abuelo era cazador y me gustaba escucharlos, mirarlos, y me fui encariñando. ¿Y por qué digo extraña pero no tan extraña la mezcla de ecólogo y filósofo? Porque desde la ciencia vamos comprendiendo, vamos indagando, vamos explorando. Y desde la filosofía vamos pensando en cómo nos relacionamos, en cómo entendemos, desde dónde miramos. Y en realidad la separación entre ambas disciplinas es reciente y en mí ha sido imposible disgregarla, y tanto es así que sigo trabajando en un departamento de filosofía en la Universidad de North Texas y en un departamento de ecología en la Universidad de Magallanes y en el Instituto Milenio de Ecología y Biodiversidad. Tú vives entre Texas y Navarino, ¿no? Sí. Puerto Navarino. Como un ave migratoria. Tú en este libro partes diciendo que los bosques del sur de Chile son ecosistemas únicos en el mundo. Quizás podríamos partir hablando del lugar donde viven estos pájaros de los que vamos a conversar en el programa. ¿En qué sentido y por qué estas tabernas sagradas, como la nombró un poeta mapuche también, son ecosistemas únicos en el mundo? Bueno, yo pienso que cada ser vivo, sea un glaciar, sea un pájaro, sea uno de nosotros, es único. Ahora,
único desde la mirada de la ciencia, también ocurre que en Latinoamérica, en el neotrópico, como se dice, está la mayor diversidad de aves. O sea, vivimos en un continente muy lindo que todavía tiene el privilegio de tener muchas más aves que en cualquier otra parte del mundo. Colombia y Brasil son los países con más pájaros. Y el sur de Chile también tiene muchos pájaros. Entre los animales vertebrados, los grandes, los pájaros son los más diversos. Y algunos de ellos ocurren solo en estos bosques. Ahora, estos bosques son muy distintos. Hay el bosque de Araucaria, el bosque del Raulí, el bosque de Alerce, la selva valdiviana, y están los bosques del Código de Magallanes, de Ñirre, allá con el viento. Algunos de estos bosques no se dan en ninguna otra parte del mundo. Y en este mosaico muy, muy contrastante de bosque, los pájaros también son contrastantes y ocurren aquí nomás. En ese sentido son únicos, por lo diverso y por lo conservado. Tú haces una afirmación que me pareció muy interesante y que la relaciono con lo que dije al comienzo, que las aves son muy cercanas a nosotros en nuestros sueños y temores, es decir, que somos hermanos de los pájaros. ¿En qué sentido haces esa afirmación? Y que tiene que ver también con la manera como tú estructuras este libro. Este libro tiene historias, tiene descripciones de pájaros, pero tiene también historias, mitos, leyendas, yaganes y mapuches sobre los pájaros. Yo creo que más que mitos son narrativas, son relatos. Y un relato nos permite coordinarnos con el mundo, habitar el mundo. El término mito me es un poco problemático por la partícula mito, que de alguna manera parece ficción, de alguna manera parece mentira. La connotación que toma la palabra mito. La connotación que toma la palabra. Porque originalmente no era así. Y en ese sentido, exactamente, justamente. Y yo creo que en ese sentido la ciencia sería otro mito. Y los relatos yaganes, los relatos tasquenches, los relatos de San Francisco de Asís, los relatos de poetas y los relatos de la ciencia son correlatos. Correlatos en una búsqueda de diálogo con los pájaros. Entonces, este correlato a mí me abre un espectro muy lindo. Para la filosofía, o sea, para mí la filosofía, lo esencial es la pregunta ¿cómo vivir? ¿Por qué vivir? ¿Por qué me levanté hoy y vine acá? ¿Por qué no me suicido? ¿Por qué sigo viviendo? ¿Y cómo vivo? En realidad siempre he estado como tratando de inventar. Y en la ética ambiental, esto adquiere un giro nuevo que me parece fascinante. Que la pregunta se transforma en cómo convivir. O sea, la pregunta no me afecta solo a mí, sino que afecta al pájaro carpintero, afecta a mi relación con Lorenzo, afecta a mi relación contigo. Y en esta búsqueda de cómo convivir surgen los lenguajes. Y me fascina escuchar el pájaro carpintero, por ejemplo, y después escuchar a la abuela Úrsula hablando en lengua yagán, una lengua que apenas logro empezar a percibir, a comprender. Después, el relato de la ciencia, la historia natural, el relato de Lorenzo, y de ahí un diálogo con los pájaros. Se arma un tejido de relatos, un tejido de historia. Y para completar esta idea, este tejido de relatos me arman como una madeja, una red desde la cual voy comprendiendo, pero también relacionándome, también conviviendo con el pájaro. Y eso me parece lindísimo, porque deja de ser un objeto de estudio el pájaro, ya no, sino que es una convivencia. Y me emociono. Somos dos seres vivos mirándonos frente a frente, escuchándonos. Lorenzo Ayapán nunca ha tenido a los pájaros como objeto de estudio, sino que desde niño ha tenido un contacto directo con los pájaros hasta el punto de ser efectivamente el hombre pájaro mapuche. Me gustaría que me explicara, Lorenzo, qué significa esto, que usted es poeta y además ha sido ungido como hombre pájaro. Exactamente, lo que pasa es que de acuerdo a la convención mapuche, siempre ha existido hombre pájaro, que se llama Uñumche, que es un espíritu. Y en el transcurso de los tiempos esto queda como vacante. Vacante, no sé si hay en Chile hay un científico, como mi hermano acá, o un científico muy especial. Yo conocí a Alejandro Lipschutz en persona, entonces un científico que lo admiré mucho cuando joven. Entonces, de repente puede quedar vacante
la sabiduría científica que tiene mi hermano acá, cómo puede quedar vacante de Alejandro Lipson. Entonces hubo un tiempo en que ese Iñum se quedó vacante y a través del sueño, como explico